Orgullosa de presentarles a mi invitada de hoy. Carolina Novoa es periodista, comunicóloga, especialista en emociones y se dedica a sanar en ese tema. Así que vamos a tener una conversación muy rica el día de hoy. Lo primero que inconscientemente uno hace es buscar placer y la cabeza remite al dulce. ¿Qué pasa? Si tú comes azúcar, vas a generar una inflamación por dentro de tu organismo, te va a generar depresión. Si tú, en caso de crisis, ayunas o haces comidas espaciadas o altas en grasa como fuente de combustible y bajas en carbohidrato, te vas a estar mucho más tranquilo y pueden hacer el ejercicio con sus hijos. Fíjate qué maravilla lo que nos compartes, que es la relación con los alimentos, entender a leer los alimentos, cosa que seguramente también hiciste cuando empezaste a estudiar todo esto y lo practicaste contigo. Hola, ¿qué tal? Soy Katy Calderón de la Barca y hoy estoy feliz y muy orgullosa de presentarles a mi invitada de hoy. Carolina Novoa es periodista, comunicóloga, especialista en emociones y se dedica a sanar en ese tema. Así que vamos a tener una conversación muy rica el día de hoy. Caro, mil gracias por aceptar la invitación. Pues Katy, yo estoy feliz porque, como sabes, yo vengo desde Miami y tener la oportunidad de poder estar aquí contigo en México para mí es un honor. No, bueno, pues encantadas y pues vamos a entrar en tema porque esto, a lo que nos dedicamos, ¿no? Que tiene que ver con lo que todos los seres humanos hacemos, sentir, pensar, vivir y relacionarnos. ¿Cómo entras tú en del periodismo? ¿Cómo empiezas a introducirte al mundo de las emociones, de la sanación? Cuéntame un poquito de esa parte. Bueno, pues Katy, primero que todo, yo empecé en el periodismo desde que tenía 17 años, ahorita tengo 34. Y en el periodismo, nosotros cuando somos periodistas, en el caso mío que era presentadora de noticias, la mayoría de las noticias que transmite son crimen, narcotráfico, guerra. Soy colombiana, vivo en Estados Unidos, pero nosotros, al igual que en México, tenemos noticias de un carácter muy fuerte, ¿no? No se prende el noticiero y se ve una noticia amable, casi siempre son muertes, crímenes. Y yo me ponía a leer el teleprompter y leía y yo decía, ¿qué estoy brindándole a la humanidad? Parezco un loro leyendo una noticia y la gente me reconoce porque leo una noticia, pero será bueno que a ti te reconozcan porque tú levantes a las personas en el noticiero de las 5 de la mañana con tiroteo en la esquina. A mí me daba vergüenza porque yo le decía a mis televidentes, qué vergüenza que ustedes se levanten y me reconozcan como la que les dijo que acuchillaron en la esquina a 3 personas. Yo no quisiera ser reconocida por eso, sino por otra misión. Y empecé a darme cuenta de cómo el ego en los medios de comunicación nos invade a todos y actuamos desde el ego y no desde el amor, que es la fuerza universal. Y yo le decía a Dios, soy muy católica, le decía, Señor, mándame una señal de cómo volverme más humana y poder ayudar de una forma más directa. Ir a la iglesia no es ayudar. ¿Cómo puedo empezar a ayudar de una forma más directa? A raíz de eso, y lo voy a contar abiertamente, hay gente que creerá que estoy loca, pero es desde chiquita tengo una clarividencia con los ángeles. Desde muy niña, los ángeles a mí se me aparecían en sueños, o yo tenía lo que la gente decía, ay, lo intuye. Yo les decía, mamá, no cojamos por este lado de la carretera, no, a mí me da angustia. O algo sentía que iba a pasar y pasaba. Y empecé a estudiar angeología. Y a raíz de la angeología me empecé a fijar más en los sentimientos y en las emociones de mis pacientes. Y me di cuenta que mis pacientes estaban enfermos era del alma y no físicamente. ¿Y por qué me atrevo a decir esto, Katy? Porque cuando una persona me buscaba para comunicarme con los ángeles, me decían, no, se quejaban, solo se quejaban y llegaban a mí con esas quejas, después de que yo había estado 3 horas en el noticiero, ¿no? Y se quejaban y yo les decía, ¿y tú cómo estás? No, y quejas y quejas y quejas. Y terminaban la sesión de ángeles conmigo y me decían, Carolina, es que me sanaste. Yo no había hecho nada más que oírlos. Eran 45 minutos escuchándolos. Esa gente era sed de ser oída. Claro. Estaba enferma del alma. O me decían, no, es que tengo un dolor de cabeza brutal. Y yo le preguntaba, ¿cómo está tu relación con tu marido? Ah, no, mi marido se fue con una más joven. El dolor de cabeza venía de eso. Entonces tú como psicóloga, Katy, debes saber precisamente que las emociones, todo dolor tiene una emoción, tiene una carga de emoción. Entonces como periodista empecé como a vislumbrar eso. Me caso con otro periodista, que es mi segundo esposo, quien es Edgardo del Villar, que hoy está cumpliendo 1 año de fallecido. Y Edgardo le manifiestan 3 tumores en el cerebro.
Cuando las médicas le dicen que tiene 3 tumores en el cerebro y que no hay nada que hacer y que no hay razón para que esos tumores le vengan, yo llevaba con él de novia 5 años, pero tú de novia hay cosas que no indagas. Claro. Ya como esposa empecé a preguntarle y me empecé a dar cuenta que sus tumores venían de represiones y de tristezas desde su infancia. Y ahí fue cuando la maestra enfermedad, como le llamo yo, fue mi mayor maestra, es más, porque me di cuenta que toda connotación tumoral, toda connotación a cualquier malformación o lo que sea, es una emoción que está reprimida y que no puede ser destruida o que el paciente mismo no ha hecho conciencia de que tiene. Claro, claro, y te quiero interrumpir aquí porque justo lo que sabemos y que me han escuchado muchas veces decirles es que las emociones son energía, es energía emocional que se tiene que manifestar, que tenemos que expresar, pero que no hemos hecho una educación, digamos, en lo cotidiano, de saber qué hacer con las emociones. Que nos quedamos mucho pensando en esta parte de felicidad, de hay que ser felices, y entonces descartamos todas las emociones de dolor, de tristeza, de soledad, de rechazo, de vergüenza, que son tan importantes desde pequeñitos poderlas ir expresando. Y esto que están escuchando, que nos comparte Caro, justo tiene que ver con eso. O sea, nadie nos enseña. Entonces, hemos tenido ciclos a nivel de la humanidad en donde no hemos logrado expresar, reconocer, nombrar las emociones, y es justo al punto al que tú llegas, darte cuenta de esto, ¿no? Ahí hay una expresión que no ha salido, hay un espacio ahí energético por el tema de movimiento, de algo que se tiene que manifestar y expresar, y ahí es a donde llegas tú. Y sabes algo, ahorita que tú estabas comentando eso, yo estaba pensando, vivimos en un mundo del afán, nosotros le llamamos afán de la prisa, donde si mi hijo tiene algún problema, mándelo al psicólogo, pero es pagar por pagar terapia, ¿no? Pero el niño quiere ir al psicólogo. Y hay una causa que quizás, Katy, tú en tus terapias la ves, que a mí me impresiona mucho, es el sobrepeso. Soy aparte de todo nutricionista y a mí lo que más me ha impactado a lo largo de estos años es la persona, sobre todo los niños o los adolescentes que son gorditos o que están pasados de peso, no es que porque tan lindos que démosles comida. Estos niños son o niños de padres separados, o niños que fueron abusados sexualmente o tocados por algún familiar, o niños que quieren llamar la atención de sus papás y de la forma en que lo hacen es comiendo o a escondidas o comiendo lo que los papás les prohíben o buscando de que de cierta manera tengan una atención, y de la única forma que uno inconscientemente llama la atención es agrandándose. Porque si tú eres así como eres tú de menudita, uno te ve y uno dice, Katy está perfecta. ¿Qué problema va a tener Katy si está perfecta? Está menudita, está lo más de linda. Si te empiezan a ver que te agrandas, dicen, ¿y qué le estará pasando a Katy? Algo le está pasando. Ese es un mecanismo inconsciente que se ve mucho en la juventud, y otro es el bullying. Y yo lo veo también mucho pues no, que en niños, cuando hablo con mis pacientes y me cuentan, cuando eran niños tenían mucho, en mi época no se llamaba bullying, sino rechazo de sus compañeros, y tú los ves hoy en día y son personas sumamente frustradas o personas rencorosas. Sí, tal cual. Y de hecho, como bien lo explicas, mucho del el lenguaje del cuerpo tiene que ver con esta protección. Cuando en mi mundo he sentido agresión, he sentido invasión, la protección tiene que ver justo también con comerme las emociones. Y algo que también ha pasado mucho en pandemia es, o sea, esta ansiedad que se generó por un miedo colectivo y en lo individual, justo hizo que ese miedo, muchas veces que lo ponemos afuera en espacios con los afectos, con las relaciones, que estuvimos bastante guardados, ¿no? En este sentido, y esa falta de expresión y de conexión, muchos de nuestros adolescentes también, bueno, y adultos, ¿no? Se comieron, y además tenías el espacio seguro, por decirlo así, o el lugar donde había un momentito rico contigo, era la cena y era la comida. Entonces, mucho de lo que también se agudizó, digamos, en esta época fue justo ese tema, ¿no? De cómo a través de la comida, las emociones se iban silenciando o se van silenciando, ¿no? Cuéntame un poquito de ahí que Ahí te quiero decir una cosa. Katy, tú tienes absolutamente toda la razón, y es que nos empezamos a silenciar, y a través de lo más tangible tenemos nosotros es la comida o algún vicio. Hay mujeres que se prostituyen, hay personas que llegan al alcohol, otros a las drogas, pero lo más fácil es la comida. Y aquí quiero hablar más yo soy biosanadora emocional, y desde la biosanación emocional hay algo muy clave, Katy,
cuando tú ves qué tipo de alimento come la persona. Hay comida real a la que le vamos a llamar comida y lo otro yo lo voy a llamar chatarra. Vale. Porque una hamburguesa o una pizza no es comida, es chatarra. Sí. ¿Listo? Cuando tú ves la persona en caso de ansiedad, qué tipo de alimento está consumiendo, te das cuenta qué tipo de carencia tiene. 100%. Cuéntanos, cuéntanos. Por ejemplo, carbohidratos, Sí. entendidos como azúcares refinados, dulces, chocolates, helados. Esa persona está gritando papá. Sí. ¿Dónde está papá? Me hace falta papá. ¿Por qué? Porque papá para nosotros a nivel inconsciente es quien nos protege, quien nos provee, quien nos cuida. Esos son los adictos al pan, los adictos a las golosinas, a la panadería. Si tu adicción es más hacia la grasa, es decir, hacia la leche, y puede que hasta seas intolerante a la lactosa, hay personas que dicen es que soy adicta al queso, yo no puedo comer si no hay queso o si no hay leche, yo todo lo tengo que hacer con leche. Ojo, hay algo con la mamá. Entonces, ver qué tipo de adicción o con qué tipo de alimento la persona se refugia, ahí te facilita a ti como terapeuta o como persona que esté viendo este programa va a decir, ay, lo mío es con papá, y van a decir, no, pero si mi papá toda la vida, mis papás han tenido un matrimonio feliz, yo estoy con unos papás perfectos, sí. Y cuando tu papá no está, ¿por qué te atragantas a comer? Porque papá, sálvame. Es un mecanismo de papá, mi jefe me está regañando, ¿qué piensa uno? Papá, sálvame, porque el papá fue el que uno siempre lo salvó desde niño. Y la mamá fue la que lo cuidó a uno desde niño. Y a mí me pasó. Yo, por ejemplo, soy celíaca de nacimiento. ¿Qué es celíaca? Que tengo una intolerancia a la proteína del trigo que se llama gluten. Fui a todos los especialistas. En esa época no se llamaba gluten, le decían que tenía alergia al trigo. Mi mamá me llevó a todos los especialistas, no, la niña lo que pasa es que tiene reflujo, no, la niña lo que pasa, todo lo que te puedas imaginar. Resulta que yo ahorita, ya en todo este camino, le pregunto a mi mamá, ¿cómo fue tu embarazo? Me dice, Caro, yo era mamá primípara, embarazada, y mi papá era militar. Y tu papá se fue a la guerra y me dejó a mí sola en Washington, en Estados Unidos, donde yo no hablaba el idioma, tu papá en la guerra, y yo con una barriga así, casi 10 meses y yo no nacía. ¿Por qué nazco intolerante? Porque ese miedo a mi papá me abandona, siendo que somos así hoy en día, Claro. mi papá me abandona, yo no tolero nada que venga de mi papá. Ahí viene la celiaquía. Claro, tal cual. Y algo que me encanta como lo pones de manera como muy, muy concreta, es que muchas veces nos da pena, nos da vergüenza mirar dónde están esas heridas, nos da vergüenza porque es como si tuviéramos algo mal el tener un tema en la relación con papá o con mamá. Y yo lo que les diría es, todos tenemos temas como retos y oportunidades de crecer, como retos y oportunidades de cuidarnos, porque hoy no es que vamos a ir con ese papá o esa mamá a reclamarle y a decirles tu culpa, es hoy como estamos en una etapa adulta, podemos ser esa figura protectora y podemos ser esa figura dadora de este afecto, de este cariño, de esta cercanía. Y como adultos, con los niños no es lo mismo y con adolescentes tampoco, pero cuando somos adultos, reparar esas relaciones es, o sea, ahora sí que nosotros volvernos unas personas mucho más balanceadas, mucho más conectadas, porque lo que hacemos es justo eso, entender, no para culpar y señalar y volvernos estas relaciones conflictivas y críticas que no perdonamos, sino al contrario, el entender todo tiene una raíz y el poder llegar a este entendimiento nos ayuda a poder estar también en paz con lo que sentimos. Total, Katy. Y mira, ahorita que dices eso, algunas personas dirán, pues sí, pero es que mi mamá es así, ¿qué puedo hacer? ¿Cómo la cambio yo? No, no es que cambies a mi mamá tiene un carácter, como dicen ustedes los mexicanos, de la chingada. Mi mamá es fuerte y es dominante y mi papá al revés es dulce. Yo no puedo cambiar ni a mi mamá ni a mi papá, pero yo sí puedo aprender que yo elegí a esos dos padres para sentir la dulzura y tener la tenacidad de mi mamá y no repetir ciertos patrones. Sin juzgarlos, yo vivo mi aprendizaje. Si tú eres mi pareja, Katy, y yo no soporto de ti el mal genio, tengo de dos. O te acepto como eres o me divorcio, punto final. Pero yo no puedo pretender que tú cambies y que tú seas otra persona porque yo te elegí así. Claro. Entonces, tanto la enfermedad como lo que estábamos hablando ahorita, cualquier tipo de situación que llega a nuestra vida, tenemos dos formas de verlo. O nos lamentamos porque somos unos desgraciados, la vida es injusta conmigo, qué porquería. O digo, ¿qué es lo que me está llegando que se repite tan de forma reiterativa y siempre me está llegando el mismo aprendizaje? ¿Qué es lo que no he aprendido?
Tal cual. Porque te va a llegar cada vez más Sí. agudizado. Tal cual, la vida nos va invitando de manera al principio sutil y después nos va poniendo a través de la realidad y las cosas, como bien dices, se nos repiten. Ahora quiero hacer una pausa en esto que dices de elegimos. Puede que varias personas entiendan a qué te refieres, pero si pudieras darnos una explicación, ¿desde dónde dices esta frase de elegí a estos papás? Ok. También estudié, es que he estudiado bastante porque soy Sí. una completa nerda. Estudié también una técnica que se llama terapia de respuesta espiritual, donde lo que nosotros entendemos desde la espiritualidad no tiene nada que ver con religión, porque yo soy católica, ojo, yo soy católica. Desde la espiritualidad, nuestras almas, nosotros somos un cuerpo de almas. Tú eres un alma vestida en una mujer muy guapa. Yo soy un alma vestida en una mujer rubia. Las almas eligen los aprendizajes y por eso es que a veces cuando tú conoces a alguien dices, yo lo conozco de toda la vida, no sé por qué, porque vivimos en familias de almas. Entonces, cuando las almas están arriba y todavía no han bajado a la tierra en forma de Katy, de Laura, de Andrea, dicen, yo quiero un padre así, yo quiero una madre así, porque mi misión en esta vida es ayudar a, vamos a decir un ejemplo, ayudar a sanar a las personas lisiadas. Entonces llegan esas almas, esa familia de almas, y llegan a una familia donde sus hijos nacen lisiados. Y entonces las personas dirían, no, a estos pobres les salieron todos los hijos enfermos. Son almas que quieren a través de eso aprender y ayudar y dar testimonio. Entonces por eso es que yo digo que uno elige a sus parejas Y o a esto, sus familias. claro, y esto en tu camino, porque partamos justo como dices, ¿no? Hablamos de una mujer súper estudiada, preparada en periodismo, que además tiene mente curiosa como buena periodista y entonces le gusta conocer. Lo ves a través de un estudio, pero además tuviste la experiencia, me imagino, desde espacios seguramente de meditación, de trabajo interior, en donde conectaste con esto y te diste cuenta de cómo es desde un espacio espiritual entender esto a un nivel también de tu propia experiencia. Mira, Katy, tú te vas a ir de para atrás con lo que yo te voy a contar. Yo decido en 2019 renunciar al periodismo, a la televisión, porque yo tenía un horario que me tenía que levantar a las 2 de la mañana. Era un horario donde me llamaban y tenía que salir corriendo. Tenía que tener el pelo aquí, la uña de cierta forma. Era exclusividad de un canal. Muy agradecida con el canal, pero yo ya quería salirme de ahí. Me mudo a Nueva York, donde vivía mi marido, mi novio, que nos casamos, y empiezo a estudiar biosanación y me centro en enfermedades de cerebro. Y a los 14 días a mi marido lo diagnostican de cáncer en el cerebro. Sí. Cualquiera dice, está loca. Dime por qué cuando preciso ya me dedico a sanar, me encanta el tema neuronal, a mi marido le da cáncer en el cerebro. Cualquiera dice, pobrecita, no, eso fue, nosotros en Colombia decimos chiripa, no fue casualidad, eso fue chiripa que le tocó. Yo lo veo como el paciente que tenía que tener yo para poderme apropiar del proceso, porque no es lo mismo, y doy este ejemplo, ser nutricionista flaca y decirle a alguien que adelgace, a ser una nutricionista a la que le cuesta trabajo adelgazar. Claro. ¿Por qué? Porque es muy fácil hablar desde los zapatos del otro. Pero cuando a mí me llega un paciente con cáncer, yo lo trato con pinzas y le doy el triple de amor que a todos, porque entiendo lo que fue. Entonces, la maestra enfermedad, en el caso de mi marido, que fue un glioblastoma terminal, me enseñó a entender que la enfermedad no solo la lleva el paciente, Katy, el cuidador. Exacto. Yo por eso respeto tanto a los cuidadores y a los enfermeros. Uno es el que se lleva todo. Uno. Dos, que el paciente es una persona que tiene familia. Eso hay que saberlo. Los médicos muchas veces se les olvida eso. El paciente siente. El paciente, además de todo, ve que su vida está en el riesgo. Entonces, todo eso te ayuda. Y doy el ejemplo que me pasó a mí, porque acá habrán miles de ejemplos, pero para que se den cuenta que a nuestra vida ningún aprendizaje llega. Ah, no, porque si no preciso, yo me encontré a alguien y me ayudó con ese puesto. Por algo te encaminaron para allá. Claro, y un poco, no sé si coincidas, para mí es como a veces se los explico a los pacientes, es estar en una frecuencia, como cuando vas a sintonizar en el radio una estación. Cuando tú logras entrar en ciertas frecuencias, ahí es donde te vas dando cuenta cómo las cosas se acomodan y van coincidiendo, ¿no? Entonces es justo esto, o sea, aprender a detectar las frecuencias porque somos justo eso, ¿no? O sea, la energía no es esta cosa así que suena como a brujería, sino es de lo que estamos hechos. Cuando logramos, porque además afortunadamente ya hay muchos estudios ya dirigidos a la parte
espiritual y a cómo la energía y la enfermedad y todas las emociones, por ejemplo, afectan nuestra salud, afectan nuestras relaciones, el estado de ánimo, etcétera. Entonces, el poder entender que en este mundo de las intenciones, de donde nos movemos, de lo que sentimos, nos invita a estar en frecuencias. Y justo lo que estás diciendo, Caro, es yo al moverme esta frecuencia, yo al buscar algo, ¿no? Como decías, del noticiero me quiero salir, entonces quiero entrar en un mundo en donde aporte. Y bueno, me voy a la frecuencia de quiero aportar y se abren todos los espacios y las oportunidades para que eso que tú quieres hacer ahí, ¿no? Y entonces viene desde la nutrición, desde la sanación, o sea, vienen varios espacios que se abren para que tú puedas poner ahí las semillitas que estás sembrando con todas las personas que te buscan, ¿no? Correcto. Eso es lo que pasa. Entonces yo creo que uno ya empieza y esto les puede pasar a muchos, y es que uno hay veces que no se lleva muy bien con unos amigos y pasa el tiempo y después uno ya no se entiende con esos amigos. Y a mí personas me dicen, Caro, es que ya no me identifico contigo. Y yo a veces pienso, ¿cómo les explico? Personas que no son creyentes, que es que ya no vibramos en la misma frecuencia, que es que yo ya no estoy para un chisme, yo ya no estoy para que me llamen y me digan, Caro, ¿será que nos reunamos a echar chisme un rato? No, yo tengo demasiado que hacer y demasiado que estudiar, sin ser antipática, pero no, que tú subas un poquito, que tu nivel de frecuencia suba con respecto al otro, no te hace ni más ni al menos, ojo, simplemente ya no vibras en el mismo canal. Son ciclos que cierras. Y yo tuve un primer marido, que él sí está vivo, y somos amiguísimos, y la gente me dice, ¿cómo puedes ser amiga de él? Le digo, pero si compartió conmigo 5 años, ¿por qué no? Ya no vibramos en la misma frecuencia, ya no somos una pareja, pero no tengo nada contra él. Claro. Oye, Caro, y dime algo, ¿cómo en esto que hablas nada contra él? O sea, mucho de tu trabajo y para mí, ¿no? Creo que todo el ver tu currículum y todo lo que has hecho me habla mucho de balance. Y una de las cosas más complicadas en este mundo es el balance con las emociones incómodas, con las que duelen, con las que hacemos a un lado. Cómo a través de todo lo que haces, tú le das también un espacio a toda esta parte, a todo este mundo a veces que tiene que ver con el dolor, que tiene que ver con lo incómodo, cómo logras integrar para que formen también parte de tu mundo, porque además, como bien lo dices, en la relación en donde tu pareja tiene este diagnóstico, tuviste que lidiar con todo esto. ¿Cómo fue? ¿Qué nos puedes compartir de qué se hace con eso? Mira, Katy, a mí, y podrá sonar, la gente dirá, ay, no tan cursi, a mí me parece que lo que más me ayudó a mí y me ha ayudado es dar amor. Y te voy a decir dar amor cómo. Dar amor sonriendo. Cuando yo estoy mal, cuando yo estoy triste, porque el diagnóstico de Edgardo, que te digan a ti que le quedan 11 meses de vida, recién casada, llevaba 14 días casada, yo quedé en shock, yo quedé así, abrazarlo, decirle aquí estoy y sonreír, una sonrisa por el simple hecho de hacerlo ya te ablanda la gesticulación y le transmite al otro otra sonrisa. Pero si yo le digo, si hago esta cara, pues el otro sale destrozado. Eso. 2, amor con amor se paga, Katy. Cuando tú le das amor a quien sea, hasta la persona que te diga algo, a mí hay gente que a veces me insulta y yo le sonrío y le digo, Dios te bendiga. Eso suaviza y me siguen gritando, porque es peor a que yo les dijera, ¿usted qué le pasa? No sé qué. Eso. ¿Y cómo he logrado yo el balance de las emociones? Primero que todo, aceptándolas. La aceptación, para mí, es el paso más difícil de cualquier persona enferma o cualquier persona que necesita ayuda. Aceptar ayuda. Claro. Porque tú te crees Dios todopoderoso. Y yo sentía que yo no necesitaba ayuda porque yo decía, si yo como biosanadora yo me voy a salvar. Conseguí un terapeuta que me ayudara y él me encontraba tantas cosas que yo decía, qué vergüenza, donde mis pacientes supieran que todo esto me sale a mí. Y él me decía, es normal, claro. Yo veo en ti cosas que tú no vas a ver nunca. Estás viva, sí, te voy a parar porque ya hablaste como de 3 o 4 recursos importantísimos, que es justo lo que me encanta siempre decir, no es una especie de bypass feliz de esa sonrisa de la que hablas, o sea, estás tocando el punto en donde para yo poder dar esa sonrisa es un acto muy consciente, que es un acto de amor, pero escuchamos que entraste a un espacio de tristeza, entraste a un espacio de aceptación de lo que nos duele y aceptación de ese dolor también y probablemente de un miedo a lo que va a venir, pero acompañarte
algún especialista que te sepa llevar. Y algo que mencionaste que me encantó, que es lo que les decía hace algunos minutos, la vergüenza. O sea, a veces no, la vergüenza no nos permite entrar a los lugares más oscuros y se necesita mucho valor y mucha humildad, como los dos que tú tienes, ¿no? Que no paraste ahí, pero yo sé que los tienes, porque para poder trascender la vergüenza tenemos que brincar el ego y decir, esto aquí no está bien. ¿Y a qué me refiero no está bien? Hay dolor, hay algo que atender, y entonces lo que hiciste fue justo atenderlo. Y gracias a eso caes en un espacio de aceptación. Aceptar lo que hay es no tener una batalla con la realidad. Aceptar lo que hay es decir, esto está pasando, esto lo estoy sintiendo y por ende entonces lo puedo atender. Que seguramente lo hiciste muy rápido, no todo este acto consciente, pero me parece importante porque son recursos que nos hacen tener esta fortaleza para enfrentarnos lo que seguramente te enfrentaste, que eran emociones súper fuertes. Y Katy, aunque no creas, para mí clave en todo el proceso es la alimentación. Cuéntame. Mira, y te digo la alimentación, ¿por qué? Porque cuando uno está triste o cuando uno tiene un duelo, y duelo entendido no solo como pérdida de muerte, sino pérdida laboral, pérdida de una pareja, pérdida de un hijo, pérdida de una casa, me embargaron la casa, el carro, lo estrellé, lo que sea. Lo primero que inconscientemente uno hace es buscar placer y la cabeza remite al dulce. Claro. ¿Qué pasa? Si tú comes azúcar, vas a generar una inflamación por dentro de tu organismo, te va a generar depresión. ¿Por qué? Porque el azúcar hace picos de insulina. Sube, feliz, baja. Necesito más. Sube para estar feliz, baja. Y entonces se vuelve así, un ciclo así, y vas a estar queriendo azúcar, 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 y generas algo adictivo. Si tú, en caso de crisis, ayunas o haces comidas espaciadas o altas en grasa como fuente de combustible y bajas en carbohidrato, te vas a estar mucho más tranquilo y pueden hacer el ejercicio con sus hijos. A los niños a muchos les dicen, no, es que son hiperactivos. Cambiémosle la dieta a ver dónde llega la hiperactividad. Yo les digo a mis pacientes, a las mamás les digo, cambia la dieta en tu casa. En el niño no, porque yo no soy pediatra. Claro. En tu casa cambia la dieta. Lo que yo te estoy explicando a ti, hazlo con tu hijo. Y he tenido pacientes, y tuve una paciente que una vez me llamó llorando y me dijo, Carolina, la niña tenía autismo. La niña está hablando y el médico me dice que qué le hice. Claro. Y mi paciente le decía, le cambié la dieta, y el médico le decía, no way, en Estados Unidos, imposible, la llevo tratando 5 años, ¿cómo es posible que la niña hable así? ¿Qué le están haciendo? La mamá le dejó de dar los pop-tarts y los cereales y esas cosas, Claro. y el simple hecho le generó una desinflamación en el cerebro, y a mí me pasa. Cuando yo estoy triste y me pongo a comer torta de chocolate, me da el doble de lloradera y me inflamo y el otro día amanezco como un sapo. Claro. Eso pasa. Que claro, que soy humana, sí, y que me las como también, no te voy a mentir que no. Pero si en un caso de crisis tenemos la oportunidad de comer lo menos inflamatorio posible, que es proteínas, vegetales, grasas saludables como el aguacate, las nueces, les va a ir mucho mejor y va a ser más fácil de sobrellevar la crisis. Tal cual, pero fíjate qué maravilla lo que nos compartes, que es la relación con los alimentos, entender a leer los alimentos, cosa que seguramente también hiciste cuando empezaste a estudiar todo esto y lo practicaste contigo. Correcto. Y te diste cuenta que así como nosotros podemos tener la apertura, ¿no?, a estar en ciertas frecuencias con las relaciones, con personas, bueno, con los alimentos lo mismo. Y hace mucho sentido justo lo que estás diciendo, o sea, el que, y te diría eso, si nos puedes explicar un poquito más de justo cómo estos grupos de alimento van ligados a aumentar ciertos estados emocionales y cómo también el trabajo interior te ayuda a estar mucho más atento a el efecto que tienen cuando los comemos. Entonces, mira, vamos a hablar prácticamente de 3 grupos de alimentos que le podríamos llamar macronutrientes. Tenemos la proteína, que la proteína es como decir la columna vertebral, vamos a decir estas orquídeas, la columna vertebral de nuestro cuerpo. Cuando consumimos proteína, la proteína ayuda a la formación del músculo, a recubrir los huesos y es la que nos da la energía y la fuerza. Por eso hay una mala información de que dice, claro, come mucha proteína, por eso es tan musculoso. No es solo por eso, pero hagan de cuenta músculo. ¿Listo? Y tenemos 2 otras fuentes de macronutrientes que se llaman las grasas y los carbohidratos. Muchas veces le tenemos miedo a las grasas porque pensamos como grasa la frita de las papitas, pero resulta que la grasa es
la primera forma de que nuestras hormonas puedan funcionar es a través de la grasa, como el aguacate, las nueces, las aceitunas, el aceite de oliva, la grasa de los pescados. Esta grasa nos va a servir como fuente de combustible, pero no nos va a alterar algo que se llama la glucosa. Y existen los carbohidratos, que muchas veces dicen, déjelos porque eso es lo que engorda. ¿Qué es lo que pasa? Tanto grasa como carbohidratos son dos fuentes de energía para nuestro cuerpo. El carbohidrato es la energía o es la fuente de energía inmediata. Cuando a ti te da un desmayo o algo que te dicen, dele algo dulce para revivirlo. El problema es que el carbohidrato prende e enciende una hormona que se llama la insulina. La insulina hace parte del páncreas, que es el órgano que segrega el azúcar y que controla el azúcar. Cuando tú comes mucho carbohidrato, te engordas es porque hay exceso de esa producción de insulina y ya se sale de las células. Y lo que se sale de las células se vuelve gordo. Entonces, si tú comes mucho carbohidrato, generas o resistencia a la insulina o diabetes. Esa es una fuente de energía que debemos cuidar. Si no quieres que se te altere, pero quieres tener energía, bajas esta y subes la grasa. Al subir la grasa, vas a tener la misma energía, pero no se te va a alterar la insulina, y es lo que hoy en día llamamos la dieta keto o la dieta de cetosis. Ha existido toda la vida ha existido, sino que le cogimos fobia a las grasas, que porque las grasas tapaban arterias. Pues yo me pregunto, ¿eran las grasas o era el resto de la alimentación? Entonces, hay que tener un balance entre esas tres: proteína, carbohidrato y grasa. A la hora de tener una dieta, porque estoy sintiéndome mal, yo digo que cuando uno está en épocas de crisis, en exámenes finales, en estrés, en duelo, como lo estoy yo, lo mejor que uno puede hacer es dejar de lado el carbohidrato. Pero acá es importante hablar que carbohidratos son desde los vegetales, las frutas y lo que conocemos como harinas. Si comemos frutas y vegetales, no hay problema. El problema es cuando comemos el carbohidrato refinado, que es el que nos afecta. Entonces, ¿cuál sería una dieta ideal? La voy a decir ahí en general. Desayunarte tus huevos con medio aguacate, ahí te comiste proteína del huevo, aguacate, la grasa. Esperas al almuerzo, en el almuerzo te comes tu pedazo de pollo, ahí va la proteína, tu ensalada va un carbohidrato bueno, la otra mitad del aguacate y le echas semillas o nueces. Ahí tienes un plato completo, ahí no te va a dar depresión ni se te va a alterar nada. Y en la cena haces exactamente lo mismo. Entonces, si te das cuenta, tienes una alimentación antiinflamatoria, no te va a dar depresión porque tus emociones están completamente calmadas. ¿Y por qué me vas a decir, bueno, Carolina, ¿y cómo hago? ¿Por qué calmadas y lo demás se le altera? Porque cuando tú le das azúcar, van a empezar los picos y se enloquece. Entonces, yo siempre les digo, hagan de cuenta que tienen el botón dormido, ni lo toquen, porque apenas lo toquen con un brownie, la montaña rusa se nos enloquece, empiezan las emociones, va, viene, llora, va. Si no lo prenden, se queda así, quietico. Es como los niños, tú que eres mamá, si tú a tus niños les das dulce, están como unas motos de un lado para el otro en la casa. Claro, tal cual. Y ahora aquí le agregamos el tema emociones. Como bien lo decía, si yo ya sé y es cuidar nuestros estados emocionales, sé que este es el momento en donde me tengo que cuidar. El tema justo es que muchas de las conductas vienen derivadas de estados emocionales que no están bien. Entonces es como una especie de círculo vicioso lo que a veces nos pasa, ¿no? Es que no puedo dejar el carbohidrato, no puedo dejar lo dulce, porque entonces me deprimo y me siento mal. Y es justo pasar, creo que en este acompañamiento de cuidado emocional más cuidado nutrimental. Entonces, si veo el aspecto de la nutrición más el aspecto de la emoción, puedo realmente hacer un buen trabajo que me lleve a un lugar mucho más estable. Total. Las emociones están totalmente ligadas a la alimentación. Eso sí te lo puedo garantizar. Tanto, Katy, que si tú, por ejemplo, a un niño le dices, pasaste el examen, y el niño te va a decir, quiero helado. Y uno dice, pero ¿por qué relacionamos felicidad con comida? Es así las emociones, nos vendieron esa idea. Cuando al fin y al cabo podríamos decir, mamá, pasé el examen, bueno, vamos al mall, no sé, o vamos al parque. No, quiero hamburguesa, quiero pizza. Entonces, ahí se empiezan a generar ciclos, porque los americanos, lamentablemente la publicidad, y como periodista te lo puedo decir porque soy testigo de eso, la publicidad nos mete todo por los ojos. Entonces la idea es vender, 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 generar un mundo de adicción
con la carragenina, con todo este tipo de ingredientes que le echan a las papitas y eso, y por eso los niños dicen, es que no puedo parar de comerme este paquete. Claro, tienen carragenina, tienen glutamato monosódico, que son ingredientes adictivos y que hacen que tu cerebro está triste, que como, ay, lo que me acordé que me genera papitas. Estoy triste, chocolate. Y las mismas películas. Yo a veces molesto y les digo a mis amigas, me siento gorda a Estados Unidos de América comiéndome una caja de trufas porque estoy triste. ¿Por qué? Porque en las películas nos enseñaron que cuando a la niña rubia, bonita del colegio, la botaba el novio, se sentaba a comerse una caja de trufas. ¿De dónde más sacó uno esa idea? De la película. Sí, son imágenes que nos van pasando. Y son imágenes que nos quedan. Entonces tú relacionas chocolate ¿con quién? Con noviazgo, con Día del Amor y la Amistad, o no sé cómo se llama, San Valentín, con novio, con matrimonio y con recompensa. Pero yo te digo a ti apio, y tu apio que dice, uy, dieta, ir al baño. Uno jamás va a decir, tan lindo mi marido, me trajo un bulto de apio y de brócoli, tan lindo, ¿cómo pensó en mí? Por supuesto. Por supuesto no, pero te trae rosas y chocolates, ay, tan lindo. Oye, ¿y qué recomiendas en los momentos de mucha tristeza, de mucho dolor? O sea, ¿hacia qué alimentos nos dirigimos? Mira, en cuanto a alimentos, yo digo que se dirijan a las proteínas y a las grasas. Una buena mezcla, combinación que es perfecta para los dulceros como yo y que tiene grasa y proteína y un poquito de carbohidrato, pero no dañino, es el chocolate negro. Si tú compras chocolate negro de más de 70% de cacao, tu cerebro va a creer que estás comiendo chocolate, lo estás engañando, uno. Dos, le estás dando tanta grasa que vas a decir, ya no quiero más, porque tú no te comes una barra así de chocolate negro, porque no tiene leche, entonces te hastía, la leche no, la leche te genera adicción. Y lo puedes acompañar, si quieres, o de unas nueces, que son grasa, o de un puñado de fresas, por ejemplo, que tienen azúcar buena. Eso es lo mejor. Entonces yo en casos de crisis, lo que hago es que cargo en mi cartera edamames, que me gustan, que los venden como nueces, o chocolate negro de más de 70. Es excelente opción y te ayuda a mantenerte nivelada. Si te comes una torta, hasta ahí llegaste. Tal cual. Te va peor de cómo Se estabas. acordarán de mí porque me pasó ayer. Lo confieso, yo me quería comer 6 tortas más con el duelo de mi esposo, peor, y dije, Carolina, te estás autosaboteando lo que tú ya sabes. Pero es que soy humana. Por supuesto. Soy humana y me pasa. Por supuesto. Y esto qué lindo que lo compartes, porque son justo esos momentos en donde tenemos que volvernos a poner atención, ¿no? Cuando te tropiezas, ¿en qué sentido? En el decir, no me había observado y no me había dado cuenta lo que estaba necesitando. Entonces, cuando escuchas esto, es una especie como de regresar a la esencia y ahí cuéntame un poquito cómo haces para esa reconexión de decir, ok, ya caché dónde estaba la raíz de lo que esta necesidad de comerme esta torta. Mira, te voy a contar lo que me pasó ayer. Vamos a hablar ayer. Comí torta de chocolate. Yo ayer estaba muy triste. Además tenía mucha migraña y sé que porque era el aniversario de mi marido, porque por más que haya tenido fuerza, duele. Yo ayer comí torta de chocolate y hoy amanecí muy hinchada. Las manos hinchadas, esto hinchado, aparte de que había llorado mucho. Y me senté yo sola en la cama y dije, ¿por qué te estás queriendo envenenar? Si tú sabes que el chocolate, que los postres y que comer mal te van a afectar emocionalmente y no es de dieta que se engordo, no, emocionalmente, ¿por qué te quieres hacer daño? Ya Edgardo se murió. Tienes que seguir adelante, pero no vas a seguir adelante si te haces daño. Hice eso y después dije, yo misma me estoy haciendo daño. Porque me siento inflamada. Si estoy inflamada no es normal. Que estés inflamada no es normal. Es como la gente cuando dice, no, es que todos los días tengo dolor de cabeza, todos los días tengo estreñimiento. No es normal. Estamos normalizando cosas que no son normales. Entonces me senté y dije, yo no tengo por qué hacerme daño, tengo 34 años. Tengo que regresar a Miami para adelante, a rehacer mi vida, si viene un hombre bien, a rehacer mi trabajo, a tomarme vacaciones, a salir con mis amigas, a ir a hacerme las uñas, lo que sea, tengo vida. ¿Por qué autosabotearme? Y yo creo que esa es una buena herramienta. Me pasó a mí con el duelo, les puede pasar a ustedes con lo que sea. Me siento triste porque mi jefe me regañó. Ok, ¿y si me pongo a comer chocolates, eso me va a solucionar que mi jefe me regañe? No. Mañana me voy a sentir gorda y mi jefe me sigue regañando. Exactamente, que esa es la aceptación. Claro, y a mis amigas que les ha pasado, a mis pacientes que me dicen es que me dejó mi marido y me puse a comer torta de chocolate, yo les digo, discúlpame y qué pena ser tan agresiva contigo.
que te comas una torta de chocolate va a hacer que tu marido vuelva. 1, 2, mañana no te va a mirar nadie porque estás viuda y gorda. No, no, eso no puede ser. Regresa a ti, atiéndete. Exacto, atiéndete, porque por algo el cuerpo se está generando esa adicción. Por supuesto, y esto es lo que llamamos escucharnos, justo lo que acabas de decir, Caro, que lo voy a hacer un poquito en cámara lenta, el poder observar qué te estaba pasando, la inflamación de tu cuerpo evidentemente te estaba hablando, porque recuerden que la enfermedad, la molestia y cualquier situación que nos incomoda de nuestro cuerpo, como puede ser lo que decías, estreñimiento, si lo tomamos hasta el propio acné a veces, ¿no? El poder decir, ¿qué me está diciendo mi cuerpo con esto? Y entonces regresar a ese espacio en donde estoy cachando lo que me está pasando. Aquí hay dolor, hay tristeza, hay soledad, lo que sea que hay. Y entonces ahí es donde viene la parte de tu respuesta, que es cómo me cuido, cuál es el siguiente paso, voy para adelante. Pues si se fijan, Caro ya lo hace porque tiene mucha práctica en esto. Lo importante es que aprendamos a practicar justo en revisar qué sentimos, cuál es el síntoma y cuál es la elección. A partir de aquí, y obviamente con trabajo como el que tú haces, podemos tener un balance, podemos llegar a conocer nuestras emociones, a buscar un estado mucho más saludable y mucho más equilibrado. Ay, Caro, qué lindo. Cuéntanos, para cerrar, ¿qué conclusión nos quieres dejar de todo lo que, así que de toda esta sabiduría que tienes? Mira, Katy, yo les quiero dejar una conclusión que es muy clave y es que fíjense que les duele. Nosotros estamos hoy en día haciéndonos los locos con los dolores. Y resulta que yo le llamo que hay un semáforo de la enfermedad. Cuando estamos en verde estamos perfecto. Cuando está en amarillo la enfermedad se empieza a gestar. Por ejemplo, el dolor de la muñeca. Yo tengo esta bolita. Yo decía, ok, cuando ya no se me para la muñeca y ya está en rojo, quizás ya tenga un tumor. Entonces, muchas veces decimos, yo no le paro bolas a estas migrañas, no, ¿para qué? No, ya me tomo una pastilla. Claro, la pastilla te quita el síntoma, sí, pero no te quita la enfermedad, no te quita la raíz. Cuando el cuerpo les grite algo a través del dolor, tienen que sanar, ya sea con psicólogo, biosanador, teta healing, parapsicólogo, con lo que hay miles de prácticas, miles, yo no voy a decir cuál es buena y cuál es mala, hay miles, pero tenemos que dejarnos ayudar, porque la persona que no se deja ayudar nunca va a avanzar y la maestra enfermedad le va a llegar más fuerte y ya después se queda tieso. Ay, no, pues que a mí nunca me pasó nada. Y tenía un chorro de cosas que no quiso sanar. Exacto, y justo me quiero regresar a donde arrancaste, escuchando. O sea, hay que escuchar, así como tú aprendiste a escuchar y te diste cuenta cómo escuchar te hacía sentir que sanabas, justo lo que estás diciendo ahora, escucharnos tiene un efecto impresionante, ¿no? El escuchar tu propio cuerpo y escuchar los mensajes de, como bien le dices, y me encanta, la maestra enfermedad. Así que, Caro, mil gracias por esta conversación tan valiosa. Estoy segura que va a ser de mucha utilidad para ustedes. Compártanla, denle like, pueden seguir, cuéntanos en tus redes para que sepan más de Caro y todas las cosas maravillosas que haces. En la de nutrición es Novoa con B corta, nutrición, y la personal Carolina Novoa Arias. Las dos están ligadas, así que me pueden encontrar en Instagram. Por supuesto, así que compártanlo. Seguramente haya muchas personas que esto le va a dar información maravillosa también para seguirse escuchando y para seguir teniendo herramientas de tener una vida más saludable. Les recuerdo suscribirse al canal, denle clic a la campanita para que les llegue la notificación cada vez que subamos nuevo material. Caro, gracias, que tengas un lindo viaje. Muchas gracias a ti por invitarme, me siento feliz. Y aquí seguimos en contacto. Cuídense mucho, hasta la próxima.